espérense que el doctor llegue. Ven, uy. Vamos a ir por una almohadita. 1000 años, mis videos. A ver. A ver, vamos a enviarle a ver si estoy Fabi Ro. Y ahora sí. Bueno, pues vamos a esperar. Ay, al fin. Es una maravilla. Vamos a ver, Gustavo. Vamos a mandarle la clave. Copiar el enlace. Y escribimos para G. Vamos a ver. Ay, ¿qué? Bueno, ay, bueno, ni marcado. Hola, doctor. Ya ve que le mandé, es que se me manda, ahorita le acabo de mandar un correo y dele clic al link. ¿Está ahí? Ah, ya. Ah, aquí está, ya usted. Ah, bueno. Pues ahorita ya, según yo, lo tengo en el canal de YouTube. Ya no le cuelgo. Va. Bueno, sí. A ver, doctor, ya estamos. Según esto, ya lo tengo configurado para que se transmita a YouTube en directo. Ajá. Si quiere, ya empiezo la presentación y ahorita que acabemos, le mando el link del video en YouTube para que Muy bien. se Me grabe. parece muy bien. Ok, entonces inicio con la presentación. ¿Sí lo ve? Sí, no, todavía no lo veo. Ok. Creo que acá. Ya. María, te envío una de estas, mira, cuando te aparezcan a tu correo, cuando te aparezca, le das clic y ya entras. Nomás dale clic y ya. No, a tu correo de Gmail, Mara. No, de Mara Darín, de Yahoo, yahoo.com. Y es que en el de... Ya. ¿Ya? Ajá. A ver, presentando a todos. Debería aparecer ya la presentación, ¿verdad? Ya ahorita ya, todavía ya estoy según compartiendo la pantalla, no sé si la vean. Ahorita la vi, de repente se quitó. Sí, es que todavía no la tengo así, pero no sé si quería entrar la doctora Mara. Sí, me dijo que sí. Ajá. Ahorita deja que vas a entrar, ¿verdad? No, nomás le das Meet y ya entras. Métete al correo que te envié, a tu correo de Gmail, de yahoo.com y la que te aparece ahí, el icono de Meet, le das clic y ya te mete. Que ahorita va. Sí, ahorita según estamos transmitiendo en vivo desde el canal. No se preocupe, no tengo ningún seguidor. ¿Y de eso te cobraron? No, lo hice con un programa, con OBS y está bastante
bastante, bueno, algún complicado en un principio, ¿no? Pero ya Ajá. después ya le empecé a agarrar la onda y vi unos tutoriales también en YouTube y bastante, sí me salió como al intento 1000, pero sí resultó. Y entonces lo que haces es grabarlo en YouTube Sí, sí. Estoy como ahorita según en vivo y se transmite con un poco de unos segundos de diferencia, pero sí se está transmitiendo. Ah, ok. Y no abre la presentación porque quieres que la maestra se Exacto. integre. Ajá, ¿Llámara? ya, ya está. Hola. Entonces les voy a compartir ya la presentación en pantalla completa. Ajá. ¿Ya la pueden ver? Gracias. Sí. ¿Sí? Ya, ya. Ya, ok, perfecto. Bueno, pues como parte de este ensayo de examen de candidatura, les voy a exponer eh, el trabajo titulado Evaluación de la producción de esclerosios de hongos comestibles del género Morquela a partir de cepas silvestres mexicanas. Y bueno, los hongos son un grupo de organismos de alta relevancia tanto cultural como económica. Cultural por sus usos mágico-religiosos y económica porque son considerados como un alimento nutritivo por su alto contenido de proteínas y también porque poseen sustancias de interés farmacéutico. También es importante notar que México ocupa el primer lugar de América Latina en producción y consumo de champiñón. Es por esto que el cultivo de hongos comestibles es una actividad industrial de suma importancia económica. Pero no solo los hongos comestibles y cultivables son importantes, también la comercialización de hongos silvestres es económicamente relevante, ya que en el país se estima que aproximadamente 371 especies de hongos silvestres son colectados, consumidos y comercializados. Dentro de estos hongos destacan las morquelas, comúnmente conocidas como borreguitos, pancitas, morillas o elotitos. Estos hongos pertenecen al reino Fungi, filo Mascomicota, clase Pecisomicetes, orden Pecizales, familia Morquelaceae, género Morquela. Cabe señalar que todas las especies del género son comestibles y poseen una alta relevancia económica. ¿Por qué? Porque son considerados como un producto gourmet debido a su exquisito sabor y textura delicada. Y es por eso también que sus precios en el mercado son elevados. El cultivo de morquela se ha intentado desde hace bastante tiempo. Se tiene registrado que para 1882 fue el primer intento de cultivo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado. Y bueno, haciendo un poco más de historia, originalmente las morquelas fueron consideradas como hongos aprófitos. Sin embargo, en 1949 surgió por primera vez la idea de que morquela podía establecer relaciones micorrízicas. Y ahora se sabe que las morquelas pueden ser saprófitas, micorrízicas o bien facultativas. Y aunque no se ha logrado su cultivo bajo condiciones controladas, bueno, pues lo que sí es un hecho es su cultivo al aire libre y esto lo realizan principalmente en China. Sin embargo, hay una gran problemática y es que las producciones son intermitentes, por lo que la principal fuente de morquelas a nivel mundial sigue siendo la colecta de ejemplares silvestres. Y bueno, ya internándonos en el cultivo de morquelas, su cultivo se divide en tres principales fases. Primero se debe de tener un cultivo en caja Petri, posteriormente este cultivo se pasa a grano y de grano se cultiva ya en un sustrato como el suelo. Durante estas tres fases del cultivo de morquela también se tienen diversas problemáticas. Por ejemplo, tanto en cultivos in vitro como en grano, pues se ha reportado la variabilidad en el crecimiento de los micelios y también se ha reportado mucha variabilidad en la producción de esclerosios. Y los esclerosios son importantes durante el cultivo de morquela, ya que es a partir de estas estructuras
que se generan los cuerpos fructíferos del hongo. Regresando un poco más a las problemáticas in vitro, bueno, pues en cultivos monospóricos se han obtenido resultados distintos, es decir, que algunas cepas monospóricas crecen a diferentes velocidades. También se han tenido resultados contradictorios en medios de cultivo. A veces se siembra en PDA y no crece muy bien, asimismo en EMA, o a veces crece también muy bien en EMA y en PDA. Y bueno, también Winder reporta un crecimiento lento en PDA y EMA. También reporta un crecimiento satisfactorio en presencia de lactosa, manosa y sacarosa. Por otra parte, también Alvarado Castillo reporta un buen crecimiento del hongo en EMA, pero combinado con extracto de composta y levadura. Y bueno, pues a decir verdad, no se tiene un medio estándar para este tipo de cultivos. En cuanto a las problemáticas que surgen del cultivo en sustrato, pues la principal, bueno, creo que es la única, es la variabilidad en la producción de cuerpos fructíferos. Y bueno, todas estas interrogantes nos plantean derivan a una pregunta fundamental, y esa es: ¿cuáles son las condiciones y factores ideales para obtener resultados homogéneos? Y diversos autores coinciden en que existen dos factores clave durante todo el cultivo de mortela. El primero es que se debe de tener una producción adecuada de esclerosios, y el segundo es que una vez que se tengan esos esclerosios se debe desencadenar la fructificación. En cuanto a la producción adecuada de esclerosios, pues hay dos teorías. La primera teoría señala que medios ricos en nutrientes promueven la formación de esclerosios. La otra teoría se contrapone y dice que es más bien el agotamiento de nutrientes en el medio lo que promueve la aparición de los esclerosios. Y recientemente Liu et al. Observaron que el estrés oxidante induce la formación de esclerosios. Pero también es importante notar dentro de esta problemática que la aparición de esclerosios no garantiza la fructificación. Y bueno, esto nos lleva a el segundo factor. Una vez que se tienen los esclerosios y ya se pudieron inducir, la pregunta del millón sería cómo desencadenar la fructificación a partir de estos. Los factores aún son desconocidos, y como son desconocidos, pues se debe de observar lo que pasa naturalmente. Y se ha registrado que incendios forestales, inviernos fríos, inundaciones son factores ambientales que desencadenan o que inducen una fructificación del hongo. También es importante notar que se cree que se tiene otra teoría, que Morquela tiene un ciclo bianual. ¿Esto qué significa? Que tiene una fase saprobia en donde el hongo acumula nutrientes y otra fase micorrícica en donde se da la fructificación. Y bueno, si hablamos de relaciones micorrícicas, pues también debemos de tener en cuenta que para que éstas se establezcan debe de haber una liberación de señales bioquímicas como fitohormonas y especies reactivas de oxígeno. Y bueno, pues se puede inferir que el hongo puede tener una respuesta ante fitohormonas por esta fase micorrícica, y también, como ya lo reportaron, tiene una respuesta ante las especies reactivas de oxígeno. Por otra parte, algo que también es de vital importancia considerar en la desencadenación de la fructificación viene dada por la reproducción sexual. Y la reproducción sexual teóricamente se conoce al conocer el ciclo de vida del organismo. Lamentablemente, pues no se ha estudiado mucho en este hongo. Solo hay publicados 3 ciclos de vida, el primero en el 89 por Volk y Leonard. El segundo es un ciclo teórico publicado por Alvarado Castillo en el 2014, y el más reciente se publicó en el 2017 por Du et al. y es el que les presento. Y bueno, ellos hicieron un estudio muy interesante y determinaron que la reproducción sexual de Morquela se da por heterotalismo, aunque también puede haber homotalismo. Y los tipos sexuales de Morquela están
dados por dos tipos de genes, el 2MAT1 y el MAT2. También se pudo constatar que en la naturaleza domina un tipo sexual sobre de otro. Sin embargo, la fase en qué parte del ciclo se lleva a cabo la reproducción sexual es aún desconocido. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, que los cuerpos fructíferos del género Morquela son muy valorados a nivel mundial porque son considerados un producto gourmet, considerando que los periodos de fructificación son efímeros, lo que ocasiona una alta demanda y también que se eleven los precios. Teniendo en cuenta que México es un país rico en morquelas y que su cultivo industrializado en el país podría ser una opción económicamente viable, pero pues que las investigaciones al respecto son escasas en el país. Es por esto que el objetivo general del trabajo es establecer un método de cultivo del hongo comestible morquela desde el aislamiento del micelio hasta la obtención de esclerosios. Entre los objetivos particulares está aislar el micelio de morquela a partir de ascomas silvestres, determinar la especie de los ascomas colectados en campo y de los micelios obtenidos a partir de estos, establecer un medio de cultivo óptimo para el crecimiento micelial de morquela, obtener micelios que contengan los dos tipos sexuales de morquela, determinar el efecto del peróxido de hidrógeno en la producción de esclerosios en los distintos micelios de morquela y determinar el efecto de reguladores de crecimiento en los esclerosios de morquela. Para llevar a cabo todo este proyecto se dividió en varias etapas. La primera etapa consta de la colecta de los ascomas en campo y la obtención de micelios y también de la identificación de los mismos mediante análisis de DNA y de su descripción taxonómica. Para la etapa 2 se pretende realizar pruebas de crecimiento micelial, evaluación del crecimiento en distintos medios de cultivo. Y bueno, para esta etapa se integró el uso del agua de coco o endospermo de coco. Más adelante les explicaré por qué. En la etapa 3 se presenta identificar el tipo sexual en los cultivos y la selección de micelios de ambos tipos sexuales para la etapa 4, que es la siembra de micelios en trigo y su inducción mediante la adición de peróxido de hidrógeno con tratamientos a 3 concentraciones. Y ya para la etapa 5, bueno, pues se pretende sembrar estos micelios provenientes de la etapa 4 en un sustrato y evaluar el efecto de reguladores de crecimiento en los esclerosios. Bueno, los avances que se han tenido hasta ahora, pues aquí les presento los ascomas y las cepas obtenidas a partir de estos. Esta pertenece a la localidad de Soquiapan, en el Iztapopo. Estos dos fueron comprados en el mercado de San Ángel y de acuerdo con la información del vendedor, pues provenían de Río Frío, Puebla. También se hizo un muestreo en el Ajusco y nos donaron 2 ejemplares, 2 ascomas, en la Feria de los Hongos, llevada a cabo en San Pedro Tlacuapan, Tlaxcala. Aquí les presento las características del micelio en distintos medios de cultivo. Se decidió utilizar el medio incorporando el agua de coco porque se tuvieron bastantes problemas a la hora de aislar el micelio y se decidió aislarlo a partir de ascosporas. Sin embargo, la germinación de las ascosporas pues no se conseguía y se tuvo la idea de que el agua de coco es muy utilizada en el cultivo de tejidos vegetales y también específicamente para germinar semillas de orquídea. Entonces se probó utilizar el agua de coco al 15% y se obtuvieron resultados muy positivos y también se observó que el micelio crecía bastante bien. Entonces por eso se incorporó a los experimentos. También, como pueden ver aquí, el micelio tiende a cambiar conforme al medio de cultivo. En el medio de agar y agar lactosa, el micelio es hialino. En medios de cultivo de agar coco y agar lactosa coco, el micelio comienza a pigmentarse ligeramente, pero ya utilizando EMA
lactosa y coco, ya se puede observar un micelio bastante pigmentado de color café. En cuanto a la evaluación del crecimiento, aquí podemos observar que el mejor medio de cultivo fue el medio coco para las dos cepas. También, si lo comparamos con otros experimentos, como por ejemplo el de Winder, él reporta para Morquela en lata una velocidad de crecimiento de 6 milímetros por día en un medio de lactosa, similar al que nosotros probamos, y las velocidades coinciden. Sin embargo, es importante notar que estos medios fueron los más lentos para nuestras cepas. También es importante destacar la presencia de microesclerosios en todos los medios del contenido de coco. Esto es importante porque por ahora no se pretendía generar o inducir la aparición de esclerosios. Sin embargo, en presencia de agua de coco se observó la presencia de estos. Aquí también les presento la morfología de los micelios cultivados en los distintos micelios de las distintas cepas cultivados en medio de coco. Aquí les presento también una cepa de referencia correspondiente a Morquela esculenta que se incorporó a todos los experimentos. Y bueno, pues para evaluar de una mejor manera el crecimiento de Morquela, pues se utilizaron diversos modelos, se utilizaron 4 modelos de crecimiento primarios: el clásico, que es el lineal, el modelo de Baranyi, el exponencial y el logístico. Mediante estos modelos se estimó la velocidad máxima de crecimiento y la fase lag, y esto se hizo utilizando la herramienta Solver de Excel. Posteriormente se eligió el mejor modelo de acuerdo a Ross 1996. Y bueno, aquí les presento los distintos modelos, un ejemplo de las modelaciones que se hicieron utilizando cada modelo. En amarillo podemos observar los datos obtenidos mediante el modelo, y en verde se pueden observar los datos observados de este ejemplo. Y como podemos ver, el modelo de Baranyi fue el que mejor se ajustó y bueno, el que mejor describió el crecimiento de las cepas de Morquela. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues ya se realizaron todos los análisis subsecuentes, considerando únicamente el modelo de los datos obtenidos mediante el modelo de Baranyi. Ahora bien, se calculó la fase lag. En la literatura se especifica que el agua de coco reduce la fase lag y que incrementa la velocidad de crecimiento. Y bueno, pues en cuanto a la fase lag, si observamos nuestros cultivos en el medio de agar y los contrastamos con el medio de agar coco, pues podemos observar que incluso en presencia del coco la fase lag incluso es un poquito más grande, o sea que no hubo una reducción. Sin embargo, si observamos el medio de coco, podemos constatar que sí hay una reducción significativa de esta fase en las distintas cepas de Morquela. Por otra parte, en cuanto a la velocidad de crecimiento, pues se reporta que el agua de coco incrementa esta velocidad. Y ahora bien, podemos constatar que en agar, si comparamos el medio de agar coco contra el medio de agar, pues sí podemos observar que hay un incremento significativo de la velocidad de crecimiento. Sin embargo, pues el crecimiento mayor se obtiene en el medio de coco. Ahora bien, el agua de coco es una matriz compleja, ¿no? Y varía de acuerdo a la madurez del coco, a la variedad del coco y al lugar donde es cultivado. Y también, pues, su contenido de azúcares varía conforme al estado de madurez. Para el experimento se utilizaron cocos inmaduros. Y bueno, pues el agua de coco contiene azúcares, aminoácidos, minerales y también reguladores de crecimiento, de entre los que destacan las citoquininas, las cuales en plantas participan en la división celular, en la germinación de semillas y en la diferenciación de tejidos.
Y bueno, pues aunque no es muy popular el uso del agua de coco en en cultivo de hongos, pues sí hay algunos estudios que utilizan el agua de coco. Por ejemplo, Jacob et al. Cultivó Pleurotus con coco inmaduro y con coco maduro y observó que un mayor crecimiento utilizando agua de coco maduro, y él se lo atañe al alto contenido de sacarosa. Dulay et al. Cultivaron Lentinus tigrinus igual en agua de coco y observaron que el mayor crecimiento micelial fue utilizando agua de coco maduro. También de León et al. Y Reyes et al. Cultivaron hongos y observaron que el mejor crecimiento micelial y también se observó un micelio denso, incluso observaron que se desarrolló micelio secundario, se diferenció el micelio secundario en presencia de agua de coco. También es importante notar el estudio de Bedinecheva et al., en donde cuantificó citoquininas endógenas durante el cultivo de Basidiomycetos. Y esto es importante porque el papel de las citoquininas en el metabolismo, el crecimiento y la fructificación de los hongos, pues no ha sido estudiada. Y generalmente en las prácticas agrícolas se añaden factores de crecimiento, como las hormonas vegetales, para incrementar la productividad de las plantas. Sin embargo, esta parte no se ha explorado en añadir estas fitohormonas a los hongos para ver si se puede incrementar su productividad, y en el caso de Morquela, pues tal vez inducir la fructificación. Y bueno, también se evaluó el crecimiento respecto la fase lag, respecto a las cepas, y también fue distinto, se obtuvieron valores distintos de la fase lag dependiendo de la cepa. Y aquí destaca que Morquela caibabensis o la cepa 13 obtenida del Listapopo, pues es la que más trabajo le cuesta adaptarse al medio. Y para la fase lag se obtuvieron valores de entre 1.45 hasta 2.79 días en promedio. Y si los comparamos con los valores obtenidos en otros estudios, como el de Valenzuela Cobos et al., que obtuvo valores para Pleurotus, pues podemos observar que obtuvo valores utilizando otros modelos matemáticos, pero parecidos. Obtuvo valores de 0.41 hasta 2.47, y podemos ver que son similares. Esta adaptación de los hongos tiene un valor similar. Por otra parte, también se evaluó la velocidad máxima de crecimiento de acuerdo a la cepa. Aquí podemos observar que la cepa que tiene una menor velocidad de crecimiento es Morquela elata, la Morquela colectada en el ajusco, respecto a las otras, y las que obtuvieron las más altas velocidades fueron las cepas provenientes de Tlaxcala de San Pedro Tlacuapan. Y si comparamos estos valores con los valores obtenidos para Pleurotus por Valenzuela Cobos, bueno, pues sí son bastante distintos. Ellos obtuvieron valores en un intervalo de 0.26 a 1.69 milímetros por día. Y nosotros en el estudio se obtuvieron valores de 10.37 a 33.53. Y esto denota que la velocidad de crecimiento del hongo es muy alta. De hecho, en 3 días estos hongos provenientes de Tlaxcala ya habían llenado la caja de Petri. Y esta es el hongo Morquela presenta una velocidad de crecimiento tan rápida, pues puede ser una ventaja a la hora de cultivarlo de manera industrial. Y bueno, pues por último, pues les voy a presentar el cronograma. Hasta la fecha, bueno, pues ya se cumplió con la escritura del borrador del artículo, que era parte fundamental para la evaluación. En el 5º semestre se pretende realizar la determinación taxonómica y la repetición de las secuenciaciones
en cuanto abran o se reanude la actividad del secuenciador. También se propone que se propondrá un borrador para el segundo artículo que será enteramente taxonómico y se realizarán las pruebas de crecimiento en trigo, pero hidratado con agua de coco, ya que se tienen datos de crecimiento en trigo, pero hidratado únicamente con agua. Y bueno, para el sexto semestre se pretende la inducción de esclerosios y la etapa final una vez teniendo los esclerosios, agregarles, ver el efecto de los reguladores de crecimiento en la fructificación del hongo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco la atención a la presentación. Gracias. 24.23. Si quieres algunas preguntas, Mara. Ay, ya me puse. Ya, listo. Bueno, mira, este 24.23 minutos se está bien. Ajá. Nomás hay que considerar, bueno, yo quise... Déjame cierro mi micrófono. Hasta. Ajá. Es que cerré mi micrófono porque se escucha un poco de ruido. Ok, mira, diapositiva 6, cuando hablas de la variabilidad, ¿a qué te refieres? Como que no queda clara esa parte. Ah, ok, la variabilidad en el crecimiento, más bien. Sí, es que está... Ajá. Tú mientras cuando yo hablo, tú ponle que no estás... No creo, porque se escucha ya. No. Sí me escuchaste ahorita, ¿verdad? Ah, es que creo que todos debemos de cerrar el micrófono para que no se escuche. Ah, no, pero Gaby, la doctora dime Mara. si me vas a escuchar. Sí, Gaby, que diga Fabi. sí escucho. ¿Sí me escuchan? Sí escucho. Ah, es que tiene desactivado ahora su micrófono, doctor. ¿Pero tú me escuchas? Ay, no, ya está con el de la doctora Mara. Ajá. Pero estás con el mío. A ver, háblale. A ver. Es que tu micrófono tiene interferencia. Pues es que al prender el mío se interfiere. ¿Sí escuchas o no? Sí, sí escucho poquitos, pero sí. Para que hables cerca de esta. ¿Sí escuchas? Sí. ¿Sí lo escuchas, Fabi? Fabi. Ay, sí escucho. Fabi. Sí escucho. Sí. Sí lo escucho. Es que ven eso, ¿no? Sí. A ver, págale. Ya apagaron los dos el micrófono, ¿verdad? Ahora ya prendí el mío. Ah, súper bien. ¿Sí? Yo ya lo... ¿Sí estamos o no? ¿Javi? Sí, doc. Ay, sí. Ya lo voy a apagar el mío para que no se escuche eco. Ah, bueno, es que lo debes prender porque vamos a discutir, ¿no? Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, está bien. Diapo 6, ¿qué es la variabilidad? Ah, ok. Variabilidad en el crecimiento. Cuando te quedas aquí, variabilidad en la producción de cuerpos fructíferos, es donde se ve. ¿A qué te refieres con variabilidad? Ah, por ejemplo, en que a veces se producen cuerpos fructíferos y se obtiene una cosecha y hay veces que no. No se tiene el cuerpo fructífero. O ascomas. En la producción. Ok. Bueno, de ahí vamos a la diapo 19.
Ajá, Y ahí cuando empiezas a hablar, dices ajá, que es para el control, dices, de evaluación del crecimiento de sí, Morquela en distintos medios de cultivo mediante modelos primarios. ujú. Pero como lo mencionaste, fue que para optimizar el control usaste Ah, no, medios, sí, no, sí, no, 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 se evaluó el crecimiento, debo de modificar ese, exacto. ajá, ajá, Entonces ahí nomás tener cuidado, ¿no? ok, 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 ujú, Bueno, luego la diapo 22. ajá, A ver, aquí en esta diapo, ¿cómo dejas las diferencias significativas? Porque la que tiene más es la D, ¿no? la B, La mayor diferencia significativa supuestamente es la D, no, la E, doc, la E. ajá, Y la C, sí tiene ¿por qué la diferencia, mencionas? ¿mande? Porque era agua de coco agar, ¿no? Exactamente, porque la contrasto porque según se dice que el agua de coco incrementa la velocidad de crecimiento. Entonces la contrasto con, digamos, mi blanco, que es el cultivo de agar solo. Ok, Entonces aquí sí se puede observar un incremento en la velocidad de crecimiento, pero con Ema Coco pues sí es superior. ok. A lo mejor, Bueno, no y sé, ahora, modelar mi diálogo un poco mejor, ¿no? no, sí está bien, no te Ujú. preocupes, yo me confundí ahí. Ah, ok, Este, la diapositiva 25. 25. Ajá, A ver, ahí el mayor crecimiento, digo, la evaluación de crecimiento mediante el modelo de Bariani, calculando la lambda. lambda. Y entonces pones la B primero para decir que es la más lenta. Ajá, Y la más rápida es la C, la M. es No, la, perdón, exacto. la L, la D. Ajá, pero básicamente, por ejemplo, es lo que a lo mejor quiero expresar, es que cada cepa tiene un valor en su fase lag y la más, o sea, ya esto depende de la cepa, es variación. Pero, a ver, mira, primero cuando pones CD, no puede Ajá. ser porque Ah, dices ya, que ya, ya, ya. estás en dos. Ok, Entonces ahí tienes que definir a cuál se parece, a ok. C o a D, Ah, ¿no? perfecto. Bueno, Entonces ese yo es creo que uno. les voy a poner todas C Y la otra es que D es la más grande. y D. Bueno, en D es la teoría es la más pequeña, ¿no? más pequeña, sí. Ajá, Y eso es lo que está representando aquí, ¿verdad? sí. Ah, ok, nomás entonces aclara lo de CD y Ok, CD. ok. Ahora vete a la diapositiva 26. Ajá, A ver, en esta diapositiva tú pones a C y tienes D y D. ajá. Acá, D. ¿Por qué? Estas. Es que esta es Ajá, un grupo de, ajá. de, pues de cepas que literal tienen velocidades de crecimiento similares. Luego viene otro grupo contemplado o compuesto por Morquela tridentina, estas dos cepas, y 6F. Ajá. Luego viene la que más lento crece, que es Morquela elata, y luego A las ver, más rápidas. a ver, ¿O quiere a que le ver, ponga A, esta que como por orden de descendente? es que mira, Ajá, se supone que cuando haces el ok. estadístico te ordena de la menor a Ujú. la mayor. Ah, ya, ya, ya. Y Entonces yo tú, los... tú estás Sí, poniendo aquí C abajo ok. y es menos que A. Entonces debe de Que A. ser al revés. Ajá, ya, ya entendí, Doc. Sí, la modifico para ponerle esta entonces A, B, C y D. C y D, ajá, Ajá, ok. porque si no se queda confundido, Sí, ok. ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué más? Y el tiempo que habías hecho. Ujú, Yo creo que valdría la pena que en una diapositiva ujú. pusieras el título del artículo Ah, ok, ok. para que vean que ya se tiene casi terminado, ¿no? Perfecto, entonces si gusta,
entre la última, 26, o en el cronograma. No, estás bien ahí en el 26, después de 26. Exacto, sí, aquí, ¿no? Ajá. 27 sería la artícula. Ah, perfecto. No, después del 26. Aquí, para que ¿no? el día 27 dices que ya lo tienes y ya lo que te falta. Entonces pongo, ¿Sí? por ejemplo, no sé, borrador, ahorita que lo estoy del artículo, ¿no? Para de una vez modificarle que no se me... Y ya nada más pongo el título. Sí, el título. Ah, perfecto. Bueno, pues por mí sería todo. Vamos a escuchar a la doctora Mara. Sí. Fabi. Sí, doctora. Si me hicieras el favor de, vamos a pasarlas desde el principio, ¿no, hija? Porque Sí, yo no sí, quiero sí. dando los números. ¿Sí las ven? Sí, claro que sí. Sí. Mira, para empezar, a mí me gusta la manera en cómo presentas. Tienes una claridad en la dicción y tienes una, también, ¿qué te diré? Una secuencia muy lógica. Y tal como realmente uno espera que alguien presente su trabajo en términos de ir marcando esos antecedentes, ese contexto que hay total, y cómo vas aterrizando al problema, al tema en especial. Vamos a pasar a la segunda, yo te digo. Mira, no conocía yo el trabajo realmente, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la segunda diapositiva? Ponme la segunda. Ajá, que bueno, que será como 3, ¿no? Ajá. Porque es la portada. A ver, la primera, la anterior, ¿cuál es? A ver. Es hongos. Aquí estás, exactamente. Aquí hablaste de toda la parte, de la importancia que estos tienen, porque son importantes desde el punto de vista no solo cultural, sino también económica, ¿no? Y le diste el auge alimenticio y el auge que se tiene farmacéutico, pero te fuiste en general con los hongos, ¿de acuerdo? Y esa relevancia porque son cultivados, ¿no? Ajá. La siguiente, ahorita veo, déjame ver. Aquí hablaste de la comercialización y de alguna manera fuiste aterrizando a Morquela, ¿no? A Morquela, porque aquí señalas que en la siguiente diapositiva que Morquela es importantísimo, en la siguiente, porque no creo que fue en el anterior donde dijiste que Morquela era importante desde el punto de vista alimenticio, porque es así como un alimento gourmet y por lo tanto caro, pero que tiene la problemática de que hay un problema del cultivo, ¿sí o no? Sí, aquí, en esta. En esta, ¿verdad? Ándale. Empezaste a estar diciendo todas estas cosas y que era importante, sí hablabas de que hay producciones intermitentes que son lentas y que a veces sí se produce y bueno, el caso es que en la siguiente diapo lo que señalaste, ya que describiste esas dificultades para el cultivo, para la producción, entonces te pusiste a señalar cuáles son esas fases y qué conflictos hay en cada una de ellas. El cultivo en caja Petri, y señalaste ahí que los crecimientos eran, digamos, no eran semejantes, no eran parecidos. Es más que había resultados, ahí lo dicen contradictorios, tanto en PDA como con EMA, ¿no? Y en el cultivo en grano, ¿cuál fue la problemática que se presenta cuando cultivan en grano? Que no producen esclerosios. Es que a veces se producen esclerosios y a veces no. Y es allí, en esa etapa, justamente la de trigo, donde se espera que lo que nosotros llamamos primordios en el cultivo de Pleurotus, ¿no? Pues no. El primordio. Pues podría ser equivalente, algo así. Pero se espera en el cultivo en grano, se espera que se produzcan estas estructuras. De hecho, hasta los esclerosios se espera que se produzcan o que tengan un tamaño grande, porque del tamaño del esclerosio se cree que va a ser el tamaño del cuerpo fructífero. Entonces se debe de...
el crecimiento, precisamente el cultivo en grano, ¿lo hacen en frasco, lo hacen en bolsa? No me queda muy claro. Es que sí, se realiza en bolsa y se debe de realizar con un espacio, porque también, bueno, digo, eso ya no lo comento mucho porque en estudios previos también se ha visto que los esclerosios no se desarrollan si el grano está apretado. Entonces, Exacto. también es una, o sea, es una problemática la producción en sí de esclerosis utilizando en grano, ¿no? Y se deben de considerar, pues, algunos factores. Dime una cosa, Ujú. esclerosis también como como en el cultivo de Pleurotus, ¿qué pasa con esa presión de CO2 o de oxígeno? Porque si la bolsa está cerrada, ¿qué hay al respecto? Ah, Sinceramente no lo he estudiado tanto, no se ha estudiado que esta presión de CO2 sea un factor que intervenga en Para la variabilidad. exactamente, o sea, los estudios son pocos, eh, como pues se puede observar también aquí en estos contenedores de bolsas, pues se deja también cierto volumen de aire para que uno no se comprima y se tienen que no se comprima y se pueda desarrollar, pero estudios que sepa realizados con lo que usted dice no se han hecho y no se ha hecho, no se ha visto. Porque esta variabilidad en la producción de esclerosis, que por lo tanto está determinado la aparición ya del hongo como tal, yo diría del cuerpo fructífero, pues, siguiendo la temática de Pleurotus, la terminología de Pleurotus, entonces aquí yo creo que sí jugaría un papel importante. Lo que está sucediendo allí para la variabilidad que encuentra en la producción de esclerosis. ¿Cómo eso tendría que ser? Desde luego yo sé que lo mantienen cerrado porque lo mantienen en condiciones estériles, ¿no? La intención es que esté estéril. ¿Qué sucedería si pusiéramos los el trigo, enriquecido o no enriquecido, en un lugar, no lo sé, en una campana de flujo, estéril, pero abierta? También. O abrirlo cada cierto tiempo, ¿no? Exactamente. Que hubiese o facilitar el intercambio gaseoso de tal manera que no en esa bolsa ese espacio de aire para que no se apriete, pudiera, que te diré, permitir la circulación de aire. Ajá. Sí. Es un tema muy importante que no había considerado tan cabalmente, ¿no? Pero sí. Sí, es muy importante. Porque yo me doy cuenta que eso sí afecta cuando nosotros estamos en la fase oscura. Porque además dime una cosa, ¿esto es fase oscura? ¿También tiene fase oscura ahí, el grano? Se cultiva, bueno, los estudios que se han realizado sí se cultivan en obscuridad y también las cajas de morquela se cultivan en obscuridad porque a la luz también el micelio tiende a cambiar morfológicamente. Ajá, sí. Y sí se debe cultivar en obscuridad. También esa etapa de Pleurotus es en la oscuridad, ¿verdad, Gustavo? La aparición de primordios. Pero sí nosotros notamos que esa presión de gases, la presión parcial de cada uno de ellos tiene una influencia. Al grado que a veces sugerías que se perforaran las bolsas, ¿no, Gustavo? A veces sugería Gustavo, decía, perforen las bolsas a determinado tiempo. Entonces nos damos cuenta que la aparición de primordios se adelantaba. Ya. Más notoria, no lo sé, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con morquela? Lo que te digo es nada más con base en lo que nosotros tuvimos cuando cultivamos en el laboratorio, que Gustavo tenía en Iztacala esa producción, instalada todo un sistema de producción. Bueno, y en el sustrato, por lo que veo que dice aquí que es suelo. Sustrato es suelo. ¿El sustrato lo esterilizan? Sí, bueno, lo que se hace más que nada en las prácticas en China, que es donde se lleva a cabo todo este cultivo, es que preparan el suelo, lo airean mucho
En ocasiones sí lo llegan a esterilizar casi como para cultivo de fresa, que es con este desinfectante, ¿cómo se llama? Bueno, eh, sí le tienen un tratamiento previo. Es más, hasta en la imagen se ve como tienen una lona y el suelo sí mínimo pasa por un proceso de pasteurización y aireamiento. Y es porque también en el laboratorio, aunque Morquela crece muy rápido, como ya lo podemos observar, también es un mal competidor. Muy malo. Él, por ejemplo, en el laboratorio a Gaby se le contaminaba una caja de Petri con que tenía pleurotus y pues el hongo seguía su camino, ¿no? Y no le importaba, pero si Morquela se contaminaba o se me contaminaba una caja, automáticamente detenía su crecimiento. Y es también pues una de las partes pues encaja mucho con lo observado en campo, ¿no? Como es que las producciones del hongo se asocian a también sitios con disturbios que se inundaron, pues supongo que una inundación barre con muchos de los competidores y es cuando Morquela aprovecha, crece muy rápido y fructifica. También es pues un factor Oye, a otra cuidar. cosa que te quiero preguntar. En México hay laboratorios que ya se dedican al cultivo y que lo tienen de alguna manera en lo que cabe estandarizado y se produce. No, ¿No? no, el único grupo que trabaja con Morquela o que yo tengo conocimiento y que ha publicado es el de Alvarado Castillo. Y lo único que ellos hicieron, en el primer estudio importaron una cepa de la empresa Fungi Perfecti de Estados Unidos, fue con la que trabajaron, fue una cepa de Morquela esculenta y probaron varios medios. Ya posteriormente lograron aislar una Morquela elata silvestre y ellos cultivaron el micelio en grano y le llamaron a ese experimento un cuasi experimento porque lo único que hicieron fue inocular suelo y sí obtuvieron producción de morquela. Así, de hecho, solo sin tratar nada más, pues poniendo los inóculos y Sí, obtuvieron una producción de morquela. Es lo perfecto. único que se ha hecho, pero en México, pues difícilmente llega. A lo mejor si yo hice una búsqueda en Mercado Libre, nadie vende micelio y pues lo único que se vende es el ascoma deshidratado. Otra pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Ya se supone que tú llegaste a los micelios y determinaste la velocidad de crecimiento, ¿no? La Sí, velocidad de crecimiento y eso te hace pensar en que tienes material que pueda pasar a grano, si hay cultivo en grano. Es decir, no recuerdo si está anotado como una de las etapas que te falta por hacer, sí, tanto y quieres llegar a la producción ya en consuelo. sí. De hecho, pues se pretende de que en grano ya se hizo un primer estudio de crecimiento. Ay, no tengo mis frases para enseñarse. Ajá, Ya se hizo una prueba de crecimiento en grano y se midieron, se fue monitoreando, pero el grano se hidrató con trigo y también nos surgió la duda de con estos resultados en donde se vio que el agua de coco sí, junto con el EMA, bueno, sí tenía un efecto potenciado para el crecimiento, propiciaba el crecimiento, entonces se nos ocurrió también la idea de cultivarlo en trigo, pero hidratado con agua de coco. Ya vimos que sí crece bien el trigo. Entonces, sería cuestión de hacer los estudios de crecimiento en trigo, en los frascos así súper apretados y viendo cómo va avanzando el micelio, pero pues ya para pasar a la siguiente fase, sí se deben de considerar tener un frasco pues grande, con espacio, para poder permitir exactamente la aireación y el desarrollo de los esclerosios y también poder bañar al micelio con peróxido de hidrógeno para inducir los esclerosios en trigo. perfecto, sí, muy bien. Bueno, en la siguiente diapositiva, a ver, Sí, hablabas de que era importante, entonces, cuidar esos detalles del cultivo, ¿no? Es sí, decir, que
cuáles son las condiciones, los factores, etcétera. Y ahí tomas bastantes criterios como para decir, yo le voy a poner factores de crecimiento porque si esto los han probado en plantas o en qué sé yo, pues qué pasaría con los hongos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, desde luego la intención es eso, tener, digamos, resultados, como ustedes me decían, que se te repitan y que sean considerables, realmente significativos, el crecimiento y demás. Y entonces, por un lado los esclerosios y por otro lado, como con los factores de crecimiento desencadenar la fructificación. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Perfecto, adelante. Porque además dices, tenerlo no basta, tener los esclerosios no basta. ¿Qué es lo que está desencadenando que el escleroso realmente derive su metabolismo para la aparición del cuerpo fructífero, ¿no? ¿Sí está bien que diga yo cuerpo fructífero? Sí. Muy bien. Entonces aquí decías, ¿qué se van a poner durante esta etapa de los esclerosios? Quiere decir que vas a trabajar el cultivo en los granos de trigo. ¿Sí? Ahí vas a poner, dice ahí, se utilizan ciertas hormonas como las auxinas y las citoquininas. Sí. Y reacciones, y en este caso, especies reactivas de oxígeno. Por eso decías que ponías peróxido. Ajá, es que primero el peróxido, como lo reporta Liu et al, promueve la formación de esclerosios. Entonces lo que se busca es crecerlo en trigo, exponerlo a bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno para producir esclerosios en el trigo. Y ya una vez que se tengan los esclerosios en trigo, pues se le va a añadir, se propone citoquininas, que son muy usadas como en los envases que venden para los cultivos que uno los riega el suelo y ahí van para todo. Y ya una vez teniendo eso, para que precisamente estimulara el hongo, al esclerosio del hongo con esa fitohormona, para ver si realmente se puede producir o desencadenar una fructificación. Pero entonces, ¿tienes calculado el tiempo y la cantidad de peróxido que se le debe agregar al cultivo y posteriormente, bueno, ya existe eso en la literatura, no lo sé, y ya posteriormente, ¿cuánto de auxina, cuánto de todo? Ah, bueno, sí pensé en eso porque darle la primera con relación al peróxido de hidrógeno, sí ya hay un estudio, el de Liu et al, en el 2017, y creo que aquí tengo ya hasta las concentraciones en las etapas. Sí. Son 3 concentraciones, 5 milimolar, 10 milimolar y 15 milimolar. Y se piensa añadir con agua estéril, hacer las diluciones, esta concentración, y añadírselas al trigo. Y ya cuando pasados unos días, hay que estar revisando también los cultivos, pues se va a sembrar el sustrato. Una vez que se tenga el esclerosio, se siembra en el micelio en el suelo. Se riega y se utilizan unas fórmulas que se le aplican a las plantas que tienen citoquininas. Es como que se hacen diluciones. Con esas se riegan, son utilizadas para los riegos y ya vienen en una concentración ya probada como para uso agrícola. Perfecto. Y entonces ahí tendrías que poner, ¿qué te diré? También tienes diferentes grupos, en tu diseño experimental vas a poner diferentes dosis de estas hormonas. Pues yo pensaba trabajar con la dosis indicada en el frasco, tal vez a lo mejor sí se pueda dosificar, porque si no se va a hacer demasiado grande con tantos micelios. Bueno, pensamos escoger los mejores, los micelios que hicieran más rápido el control, y a lo mejor no sé si uno más, 3, escoger 3 micelios, y escoger a lo mejor también 3 concentraciones del agroquímico. Oye, sí, porque como está en el suelo, ¿De cuántas cepas estás hablando? Porque me dijiste que las obtuviste de diferente fuente. Una fue una donación, la otra, ¿cuáles fueron? Fueron todas provenientes de ascomas colectados en campo. Esta, hicimos varios muestreos en la zona del Iztapopo, en la localidad de Soquiapan,
Y se hizo una visita también al mercado de San Ángel y bueno, pues le pregunté al vendedor de dónde provenían las morquelas y me dijo que de Río, Puebla. También se hicieron algunos muestreos en el Ajusco y la única que se logró rescatar y germinar fue la morquela elata, y de las otras dos cepas que fuimos a la Feria de los Hongos, nos regalaron esos dos ascomas. Entonces, pues fue regresar al laboratorio y pues germinar las ascosporas. De hecho, ya no, es que no le he contado todos los problemas que se tuvieron para aislar el micelio del hongo. Primeramente, pues había planeado aislarlo a partir del tejido, pero no salió Beauveria baciana, pseudobaciana, otros hongos, y morquela nunca creció. A pesar de que estábamos seguros de que habíamos agarrado un pedazo de tejido estéril, eh, es muy difícil trabajar con morquela porque tiene una problemática, es un hongo hueco. Sí. Entonces, pues, y con un tejido muy delgadito del pie y de las paredes, entonces sí es bastante difícil aislarlo, aunque se probaron varios métodos publicados y que decían, sí, tú aíslas el micelio de morquela a partir del tejido y nada. Entonces, Sí. bien, pues en el artículo va a estar publicado un método de aislamiento bastante, bueno, bastante eficiente, ¿no? O que a nosotros nos, nos sirve bastante. Efectivo. Dime una cosa entonces, ¿cuáles son las muestras de hongos? Me dijiste que finalmente se quedaron con dos Es, morquelas. no, con 6 silvestres, 6 cepas silvestres y una cepa de referencia que fue comprada. ¿Y con todas ellas estás haciendo los estudios? Sí, ¿Con las 6? con las 6. Bueno, no, pues sí. Sí. Porque, a ver, seguro fue una de procedencia de Iztapoque, Ajá, ¿no? sí, Otra de Mercado de San Ángel. sí, Otra que fue la de El Ajusco. ajá. Y las que hicieron la donación a esa exposición, que fueron, ¿cuántas fueron ahí? Dos ascomas, yo creo que fue de la misma cepa, de San Pedro Tlacuapan, pero como ya nos las dejaron deshidratadas, pues ya no se pudo ver en campo si pertenecían a la misma especie o la colectaron en otro lugar, entonces pues ya no se pudo rastrear tampoco eso. Entonces aquí cuento como 5, serían la de la Jusco, las 2 de esas donaciones. Ajá, sí. 3, Una, dos. la de San Ángel, 4, y Iztapoco 5. ¿Dónde Ajá. están las 6? Ajá. Me faltó. La cepa de referencia. Sí, perdón, la de referencia. Ok, contada la de referencia serían las 6. Muy bien. Entonces aquí tienes un montón de trabajo, ¿no? Sí. Porque, aparte de todo, vas a hacer la identificación de todas estas para saber cuál es la misma, y si coinciden, supones por allí que pueden ser las mismas, qué sé yo, y a las 6 le vas a hacer la identificación. Sí, de hecho, pues es... ¿Mande? ¿Cómo vas a hacer la identificación? ¿Aplicando técnicas de biología molecular? Ajá, y también taxonómicas, y eso ese trabajo va a derivar en otro artículo enteramente taxonómico y molecular. Sí, morfológica, con características morfológicas y de biología, o sea, morfológicas taxonómicas, pues, y de biología molecular. Ajá. Perfecto. Muy bien. Entonces ya nada más quería saber lo de las cepas, porque lo que sí deberías tener muy claro, yo diría nada más, te haría en una diapositiva, hija, que puedas tener justamente esto que estás diciendo de las cepas, para que quede claro que son 6. Ok. La de referencia. Ajá. Y entonces ahora sí, porque cuando ya muestras 3, ¿cómo se llama? 3, en este caso en esta diapositiva se me ocurre, yo veo 13 cajas. Yo supongo que ¿cuál de todas? ¿Estas? Viendo. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Sí, es que como fueron aislados, o
sea, son cepas, a lo mejor estas dos, L y M, pues pertenecen a la misma, ¿no? No sé si un recuadro, la 5E y la 6F, a lo mejor pasarla esta para acá, Sí. para que estén juntas, y esta sí es diferente, ¿no? O poner Ah, en indicarlas, ¿no? sí. En Ajá, una diapositiva nos tienes que decir, con las que voy a trabajar y ok. que quede la evidencia. De repente me perdí y yo decía, creo que de todas seleccionó dos que le hicieron muy bien y son con Ah, las ok. que está construyendo el estudio. Ajá. Yo me perdí un poco. Ah, ya, sí, ya sé, porque es que ahí omití, sí, fue mi omisión, describir más el experimento, que los medios de cultivo se probaron primero con dos cepas para ver Ah, cuál era el ideal, sí, y ahí eso lo olvidé, para ver cuál era el ideal, y que es en esta parte, ¿no? Todas las, sí, cómo se ven, y se probó el medio de cultivo tomando en cuenta la cepa de referencia y una cepa silvestre. exacto. Entonces, y como que uno se queda con la idea de que fueron nada más esas dos cepas las que elegiste y seguiste trabajando. Ok, No, ok, sí. debes acotarlo por allí en algún momento. Ah, perfecto, sí, ya sé, creo que dónde lo puedo por Poner. acá, ajá, poner. Yo creo que entre esta, la gráfica del crecimiento, y bueno, pues decir que ya se hizo, ajá, sí, y hasta va a quedar mejor hilado con Sí, porque aquí todo vemos, esto. fíjate, Ajá, sí, cero, sí, 1, 2, 3, 4, eso es tiempo. Y acá tenemos el crecimiento en agar lactosa, ajá, pero que ahí, fíjate, ahí ya no, ahí por ejemplo sería una cepa que es precisamente de esculenta, y y ahí caiba, pusiste dos, esculenta y y caiba, caibabensis. ¿no? Ujú. Ahí Caiba. es que para hacer el análisis se tomaron en cuenta pues las dos cepas, Ajá. como, Y dime una cosa, ¿cuál corresponde? ¿Cómo puedo yo detectar que en esta imagen tengo dos cepas y que los medios son 2, 4, 6, 7? ah, literalmente no se puede porque para el análisis estadístico se tomaron como todo un conjunto, como otra repetición. Mira Ujú, nomás. ujú. Yo pensé que en la gráfica nada más estás anotando Ajá, cómo creció, cómo es esa, ay, ¿cómo le llamo? Yo nada más me permitiría poder ver la pendiente, digamos, de la recta, en medio agar lactosa, ema lactosa, agar coco, ema coco, agar lactosa coco. ¿Estamos de ujú. acuerdo? Nada más Sí, es la punta que le está diciendo. Pero sí, como me estás aquí en el título, dice crecimiento de fulana y de fulana. ajá, Yo ya que fuesen las dos cepas, una figura con todos los parámetros para una gráfica para esculenta y otra para la ibabensis, con sus diferentes medios cada una. ¿Por qué no? inicialmente, ajá, se tenían las gráficas para cada una por separado, pero se optó por hacerla una general para ver, Ah, porque para evaluar, sinceramente, bueno, para evaluar nada más la eficacia del medio, no importando que sepa fuera. exacto. Entonces, metiste los datos como si fuera una sola cepa. Sí, Ah, ok, bueno, está bien. Eso, pues sí, a mí te digo, pues yo decía, ¿cómo está esa gráfica ah, que me sí. dice? Sí. Ok, qué bueno. Ahora otra cosa, por ahí hay una diapositiva donde lo único que vi es que estaba traslapado un poco el texto, ¿no? Ya no me acuerdo dónde, creo que está un poquito más arriba. A ver, veámosla. Ya vamos en las 19, ahorita nos regresamos a las 19, súbele. Están muy A, bonitas tus cajas, ¿eh? a las... ¿A cuál, doctora? A Le- ver, ¿Me, re- súbele. ¿Me regreso o me...? Regrésate a la 15, 14, 13. ¿Dónde está? No, hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Ajá, Establecer esto. A ver, sigue, ahora vamos para adelante, ajá. despacio, para que vayamos viendo cuál es la que tiene.
Algo tienes encimado por ahí, pero pásale. Están muy bonitas las fotos, ¿eh? Sí, Eh, qué bonita morquela, ¿no? es hermosa. Y además dicen que bien sabrosa. Nunca la probé. Sí colectamos, pero nunca probé nada. No, No. pues en mi familia era toda una tradición Ah, qué comer padre. morquelas. Qué padre. ¿Cuál otra? Encimado. Por, por aquí la tienes. No me Ah, acuerdo. yo creo que había una que me di cuenta muy al inicio. Esta ¿Sí? está encimada aquí. ¿No era esta? No, a ver, pues, sepárala si quieres de una vez. Ponla bajito, ¿no? O arriba. Ah, Esta. perfecto. Ajá, ahí va. Otra isla, ¿eh? Es otra Ah, porque es el texto el que está encimado. sí, el texto encimado. Pásalas, pásalas. Esa, pero porque tiene animación. No, eso tiene que ser así, sí. Adelante. Ajá. A lo mejor más adelante. No, esta tampoco. Síguele. Aquí donde Ah, estás esta. con los reguladores. Esta es. Era esta. Sí. Esa. Sí. Muy bien, muy bien. Y por otro lado hay un lugar, en una diapositiva donde no tienes en cursiva los nombres chicos, no me acuerdo cuál, síguele. Es que no anoté los números, perdón. No, no se preocupe, doctora. Yo también le tengo que dar una barrida, ¿no? Pero está muy bien, ¿eh? Síguele, hija. Bueno, aquí vamos a... Ya casi se acabó, entonces debe estar por aquí. Nombres científicos, ¿verdad? Sí, los nombres científicos. Mm, mm, Pues ahí ah, tú lo revisas. sí, Ahí vas, ahí vas. debe de ser a lo mejor en estos, porque aquí web, Pleurotus. Me gustó mucho cómo llegaste a establecer el modelo de Barangay. También lo explicas muy bien. El modelo de Barangay resultó muy atinado. Ya, está aquí en la gráfica. Está en la gráfica. No puedes poner en el Excel las cursivas ahí, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Ah, en estas, ¿verdad? Sí. Son dos estas nada más. ¿Cuál? ¿Cuál? Anterior. La anterior. Ahí sí era la anterior. ¿Esta? No. A ver, ponle abajo. ¿Esta? Abajo. Es en la gráfica, ¿eh? Es en la gráfica. Es una de las gráficas. Creo que es en la 22. Una 22. Ayer, no, síguele. 23. 23. 24. Es en la gráfica que tienes los nombres de las hojas en el eje de la X. Ah, sí, esas no las puedo. Es que las hice en el, ¿cómo se llama? No en el del programa, en el SPSS. Ah, no, entonces no te Y va, entonces, a lo mejor, pues subrayadas, ¿no? Pero sí, sí, me porque quebré la cabeza tratando de ponérselas en cursivas. Y déjala sí, así, no. déjala así mejor. Déjala así mejor porque se te va a hacer feito. Sí, El siguiente, ya creo que ya terminamos. Llegaste muy bien a tener el criterio para la decisión del modelo. sí. Sí. Aparte, creo que fue más obvio porque creo que a Gaby no le salieron tan... No, la imagen es contundente, ¿eh? Sí, Mira, ahí está. encajó. Ajá, Es esta positiva, la 20, ¿no? sí, Nada más, qué bien está. el ajuste fue súper bonito. Parece que Con el encima. logístico, más o menos. Ajá.
Muy bien. ¿Qué más es? Déjame decirte. Pues creo que fue todo. Ah, sí, aquí está. Crecimiento radial observado en M fulana de tal. De una vez, mira, ahí se nos escapó. ¿Cuál? En la diapositiva que Ah, estaba. sí. En Morquela Caibabensis. Ya la vi. Ándale. Ahí está. Oh, Ya. ya. Guárdalo. Listo, sí. Ya Sí. vamos a la 21. Ujú. Muy bien. Síguele. Sí. Morquela. Muy bien. Sí, está excelente. Me gustó. Sí, doctora, muchas gracias. Y sí, lo de los reguladores, adelante. Ujú. Eso está muy bien. Cuando dices los componentes son filamentos de sal y pensamos que estos son elementos que nutren al hongo. Ajá. Sí, acá un poquito desfasado. Ahí está. Sí. Ahí está, ¿no? Sí, Ajá. ya. La siguiente. Ajá, está ahí en esto de la orquesta. Ujú. Igual. Y ya, sí, ahí la siguiente es la que te dijo Gus, ¿no? Borrador, el nombre del borrador del artículo. Y ya. Tal vez a lo mejor una impresión de pantalla del texto de Word, así como ya para entregar. Sí, ¿No? sí, una buena idea esa. Sí. Pues, Fabi, me da muchísimo gusto, de verdad, y incluye esto que te estoy diciendo, una diapositiva donde tengas dejes claro a todos cuáles son las cepas, Sí. de dónde las 6 y que se van a trabajar y hacer la precisión cuando dices 2 de ellas fueron las que te eligieron para hacer estas pruebas. Ajá. Sí. Sí. Me parece excelente. Te felicito y le paso el micrófono a Gustavo. Le voy a apagar el mío. Ah, es que ya se salió él. Se quiere apagar. Sí. Mejor porque ¿verdad que hace ruido su micrófono? Sí, creo que sí hace un poquito de ruido. Es lo que le digo que es el de él. Sí, no, son estos dos puntos, pero cuando están separados ya. Ah, yo creo que es porque estamos muy pegados. Sí. Está bien, Fabi, pues yo creo que corrige esa parte. Sí. Y practica para que presentes ya el examen. Yo creo que tienes buen tiempo. Sí. También buena presentación. Uh-huh. Si quieres, mándame a mí la presentación ya corregida. Uh-huh. Que no hay problema. Ah, perfecto. Sí, doctor. Para ver las correcciones y ya digo que si está bien o no, ya veríamos. Ah, perfecto. Y ahorita también le mando el link de YouTube. Sí, qué padre. Sí. Oye, no olvides enviárselo a la maestra Genoveva. Sí, sí, también. Darle la evidencia. Ajá. ¿Sí? Sí, se la envío a la doctora. También porque pide el video de la evidencia. Entonces, con esta herramienta de que se grabe, ahorita vemos cómo salió la prueba para ver si salió bien, ¿no? Claro, cómo no. Pues, muy bien. Adelante y felicidades. Gracias. Bueno, luego le mando el link al doctor. Sí. Bueno, hasta luego. Bye. Ay, vamos a finalizar.